están? Bienvenidos a Temas de Familia, un placer saludarlos, un placer saber además que nos están siguiendo, que nos sintonizan todos los días, de lunes a viernes, 10:30, 11:30 de la mañana, solo por Telecaribe, nuestro canal regional. Temáticas que sabemos que son de su interés, como el que vamos a trabajar en el día de hoy, es la salud sexual y reproductiva, pero exclusivamente en la adolescencia. La adolescencia hoy en día es la población más importante y más extensa que tenemos a nivel mundial. En comparación con años anteriores o con épocas anteriores, hoy hay muchos adolescentes a nivel mundial, pero estos adolescentes tienen poca información sobre su salud sexual y reproductiva, sobre los cambios que van teniendo su cuerpo cuando llegan a esta etapa, a la etapa de la adolescencia, que va entre los 10 a los 18, 19 años aproximadamente, y que se presentan además unos cambios bastante significativos, y no solamente físicos, sino hormonales, sino también psicológicos y de la sociedad. Para estar preparados para estos cambios se necesita un acompañamiento de los adultos responsables, de los padres de familia, de las instituciones educativas y de los entes reguladores también, de la sociedad en general. Ese es el tema hoy, en Temas de Familia, la salud sexual y reproductiva en adolescentes. Los derechos y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes fueron ubicadas en la agenda internacional desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. El plan de acción resultante reconoce y aboga para que los países del mundo den respuestas adecuadas a las necesidades específicas de adolescentes y jóvenes frente a las dimensiones de la sexualidad y la reproducción, abordándolas desde la perspectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y no solo desde el riesgo o la enfermedad. Y aún más allá del terreno de la salud sexual y reproductiva, la concepción de la sexualidad es entendida como una dimensión del desarrollo y bienestar de los adolescentes, que se nutre del entorno personal, familiar, social y cultural, a la vez que influye sobre él y lo transforma. Y precisamente lo que les decía antes de esta nota de introducción es que la adolescencia precisamente es una población muy alta en esta época, en esta generación. Miren, cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el mundo. Esto es un porcentaje bastante elevado. El 90% de estos embarazos ocurren en países en vía de desarrollo, el 38% suceden en América Latina y en el Caribe. Además, los riesgos de un embarazo en la adolescencia, además de alto riesgo, es altísimo. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Ana Mercedes Cuello, quien es psicóloga, Bello, Ana Mercedes Bello, quien es psicóloga clínica y nos va a acompañar en el día de hoy, nos va a abrir una cantidad de información, nos va a brindar una cantidad de información con respecto a este tema. Bienvenida a Temas de Familia. ¿Cómo está? Un placer tenerla con nosotros. Muy bien, muchas gracias por su invitación. De pronto, tantos medios de comunicación, tantos programas, los noticieros han venido trabajando este tema y uno lo escucha de pronto con tanta repetición que a veces no absorbe la información. Pero por eso queremos ser repetitivos, precisamente para que los padres de familia, en especial los adolescentes, que ya son personas pensantes, y que pueden llegar a tomar decisiones, pues sepan en qué consiste esta etapa de la adolescencia. Expliquemos qué es la adolescencia, doctora. Sí, la adolescencia es una etapa que se ha caracterizado por una transición donde pasa de ser un niño a ser un adulto y trae consigo una serie de cambios, como usted los mencionaba, hay cambios a nivel físico, a nivel psicológico, precisamente también en la adolescencia se dan algunas crisis que son propias del adolescente, por ejemplo en la búsqueda de su identidad. Generalmente esto genera en el adolescente muchas inquietudes. En este sentido busca identificarse con diferentes personajes, en especial con sus pares, porque también dentro de la adolescencia vemos una tendencia del joven
hacia el grupo. O sea, para él es muy importante lo que los demás, en este caso sus pares y sus compañeros y sus piensen amigos, de ellos. piensen de ellos. Entonces hay una tendencia a esto. Y una serie de características psicológicas que trae como tal la adolescencia, también a nivel biológico, vemos que hay una serie de cambios de tipo hormonal que ya usted pues nos ha comentado, y físicos. Es difícil, todos hemos pasado por ahí, de pronto el adulto hoy en día, pues todos hemos pasado por la adolescencia y nada nos pasó, Claro. ¿verdad? Estamos hoy aquí, somos personas correctas, somos personas estudiosas, somos personas trabajadoras. ¿Por qué en esta época, precisamente en esta etapa, en esta generación, hay exceso de población de adolescentes y por qué no tienen ese conocimiento de salud sexual y reproductiva? Porque la adolescencia de épocas anteriores o de generaciones anteriores de pronto estaban un poquito más educados con lo que debían o no debían hacer, lo que estaba destinado para ellos, cuáles eran sus responsabilidades. Hoy en día creo que la adolescencia además ha perdido el norte de responsabilidad. Sí, realmente aquí hay una cantidad de factores o elementos que intervienen mucho en lo que es la problemática del embarazo propiamente dicho en adolescentes. Es que si bien es cierto, ellos en algún momento, según los estudios, sí tienen conocimiento, ¿sí? Lo que sucede es que ese conocimiento no es solamente hacia el cual debe ir dirigida, en este caso, la decisión de tomar, de tener una relación sexual, ¿sí? Y embarazarse. Realmente lo que se ha estudiado es que existen muchos otros factores que son muy importantes en el momento en que ellos toman la decisión de tener una relación sexual. Por ejemplo, vemos que existen, digamos, elementos como las creencias, las actitudes. Otro elemento muy importante son las normas sociales y las normas que en algún momento van a hacer que el adolescente sienta la necesidad de sentir, digamos, una aceptación y una aprobación por parte de los demás y estar dispuesto, digamos, a complacer no solamente a los jóvenes, que también lo presionan, y algunas chicas le dicen, pero bueno, ¿y tú lo has hecho o no lo has hecho? ¿Has tenido relaciones sexuales? Y dame la prueba, ¿no? Sí, realmente. Y todo eso genera una serie de situaciones. Entonces, el conocimiento como tal, si bien es cierto, ha aumentado un poco el conocimiento porque los jóvenes disponen también de muchos medios de comunicación que les ayudan a través de las redes sociales con respecto a cómo prevenir el embarazo. Sin embargo... Pero hacen práctica de ello, es decir, tienen todas las herramientas, son expertos Exacto. en tecnología, en buscar Así cosas es. que sean productivas para ellos, pero sin embargo deciden otra cosa. Muy bien. Deciden aprovechar esa tecnología y esas herramientas que tienen para ver pornografía, mirar Así es. novelas rosas o románticas o eróticas que de pronto no están todavía Así es. en condiciones ellos por su edad, ¿verdad? Entonces, de seguirlas. Sí, muy bien. Pero el problema va más allá y es que no poseen ciertas habilidades, ¿sí? Las habilidades para la vida. En este sentido, se requiere, por ejemplo, tener una buena capacidad para tomar decisiones. Y el adolescente tiene dificultades muchas veces para analizar las alternativas y ver cuál es la mejor respuesta. Por otro lado, también tienen dificultades en el momento de comunicarse. Por ejemplo, en cuanto a la comunicación asertiva, que se entiende por el hecho de que ellos expresen todas sus emociones, todos sus sentimientos, en algún momento tienen dificultades, por ejemplo, para decirle no al otro compañero o a su pareja que en algún momento puede presionarla. Entonces, el problema básicamente, inicialmente o décadas atrás, se ha venido haciendo intervenciones a nivel del conocimiento, pero nos hemos dado cuenta, lo que hemos venido trabajando en todo este tipo de programas, que el problema no es solamente de conocimiento, va mucho más allá. Entonces, los programas de educación para la sexualidad deben, digamos, se han venido reformulando, se han venido, digamos, implementando otras estrategias que vayan mucho más allá que impartirle conocimientos a los adolescentes, porque realmente ese no es el problema. Ellos manejan mucha información, como hemos visto, que usted también señalaba, a través de los medios.
Pero entonces, ¿qué pasa? Si tienen esa información, si tienen las herramientas a la mano, ¿es un problema de nivel social, por ejemplo? Hoy en día todos los estratos sociales están en busca de eso, porque es que sabemos que cuando llega la adolescencia, como dijimos hace un momento, comienzan los cambios hormonales, comienza la capacidad reproductiva, tanto en los niños como en las niñas, comienza el despertar de pronto de todas esas sensaciones y de pronto lo hacen por presión social, pero también por probar a ver qué tal, cómo se siente, qué es eso de que tanto se dice. Es de pronto culpa de los adultos que todavía le ponemos un poco de tabú al tema de la sexualidad y no se habla abiertamente, a calzón quitado, como decimos coloquialmente, con los adolescentes. Mira, está en esto en el hombre, esto en la mujer, si tú haces esto con esto, el resultado es este y las consecuencias son estas. Es decir, hablarlo de una manera concisa y precisa y no tapándoles y poniéndoles nombrecitos y de pronto, ¿cierto que sí? Muy bien. En el mejor de los casos, cuando se habla en el hogar de lo que es la sexualidad, lo que es la información que se le puede transmitir en el mejor de los casos. Entonces vemos que el problema no es solamente a nivel de esas variables personales que tiene el adolescente, sino que también el problema va mucho más allá, o sea, que es de su contexto social y su contexto familiar. Entonces, con respecto a lo que usted anotaba, a nivel de la familia, ¿qué está ocurriendo? No se habla de lo que es la sexualidad, ¿sí? Entonces, y si se habla, de pronto no se habla de una forma muy clara, muy precisa. Y lo otro es que no se genera, digamos, no se establece una confianza, ¿sí? Y ese establecimiento de la confianza no debe ser solamente en la etapa de la adolescencia, o sea, debe ser en etapas anteriores. ¿Para qué? Para que de alguna manera el joven pueda estar preparado para cuando tenga algunas inquietudes y pueda acercarse a sus padres. ¿Por qué? Se ha encontrado en los estudios que los padres influyen muchísimo y para los adolescentes los padres tienen un papel muy importante. Entonces el problema no es solamente del adolescente, hay que también mirar en el contexto familiar y en el contexto social. Entonces vámonos al punto que ya un niño, por decirle una edad de 8 años, ya comienza a tener inquietudes con respecto a la sexualidad hoy en día. Claro. Entonces un padre de familia, ¿cómo a esa edad ya con el niño puede comenzar? Aquí queremos, doctora Ana, darle las herramientas a los televidentes que nos están viendo, que saben que nosotros les brindamos una temática importante y de crecimiento para ellos, que queremos mejorarle su calidad de vida, su entorno, su desarrollo. Esas herramientas, ¿cuáles serían? Por decirle algo, cuando uno tiene un hijo de 8 años, que ya empieza, porque entre ellos ya los amiguitos ya empiezan a hablar de que la niñita tiene esto, de que el niñito tiene esto, de cómo funciona, cómo vienen los niños al mundo, que de pronto son las inquietudes como que a esa edad más se le presentan en su cabeza y más hablan entre ellos. ¿Cómo uno como padre de familia puede sentarse a hablar con ellos? ¿De qué manera decirles cómo son las cosas? De ahí a que cuando lleguen a la edad de la adolescencia o preadolescencia, ya tengan un poco más de conocimientos y no sea a esa edad todos esos cambios de los cuales hemos venido hablando y además de sopetón toda la información sobre sexualidad, ¿no? Claro, sí. Digamos que es un proceso, ¿verdad? Entonces, primero que todo, se deben generar y crear esos espacios en familia, ¿sí? Para que el chico pueda acercarse, o en este caso un niño pueda acercarse a hablar con su papá y le transmita mucha confianza. Por otro lado, el estilo parental, o sea, si es un padre autocrático, que es un padre muy rígido y digamos muy autoritario, eso no va a facilitar que el joven se pueda acercar. Entonces necesitamos, por ejemplo, trabajar con un estilo, digamos así, de tipo democrático, donde el joven, en este caso el niño, se le permita expresar sus emociones, ¿sí? Empezar a ese nivel, no tanto de su sexualidad como tal, aunque las emociones hacen parte de la sexualidad, claro. El hecho de que yo le permita que él exprese lo que él siente, ¿sí? Por ejemplo, también se le refuercen conductas de autonomía, que el chico se sienta que es capaz en algún momento de tomar sus decisiones. Esto va a favorecer muchísimo la parte de comunicación.
lo que se necesita, más que sentarse a hablar sobre sexualidad, es favorecer todos estos aspectos. En la medida que el niño ya se siente y tenga sus inquietudes, hay que transmitirlas, hay que, digamos, expresarle, darle respuestas a eso de una manera muy clara y sencilla. Y si en el momento esto genera en algún momento conflictos en los padres, porque ellos también traen sus temores, sus tabús con respecto a su propia Además, sexualidad. se lo digo porque de pronto nos cogen así fuera de base. Por otro y lado. Vienen del colegio y dicen, mami, ¿qué significa tal cosa? ¿Y qué pasa si un hombre y una mujer? Y uno dice, bueno, ¿qué? ¿Sí me entiende? No, claro. De pronto uno no está lo suficientemente preparado como padre también Ajá. para atender todas esas inquietudes de Muy los bien. hijos. En el momento, si no se da el espacio adecuado, es bueno darle respuestas a todas esas inquietudes. Y si el papá no tiene la respuesta o se siente turbado en ese momento para responder a una serie de inquietudes que se le pueden surgir, es necesario que él pueda decirle, bueno, es muy importante que hablemos sobre eso más adelante, y entonces el papá documentarse y mirar de qué manera en un lenguaje más sencillo puede explicarle a su hijo, porque es muy importante, ya que el chico hace una pregunta, hay que tratar de darle su respuesta. No irnos adelantando a darle información que puede que él todavía no tenga dentro de sus inquietudes, ¿sí? Pero sí, en la medida en que él va planteando algunas inquietudes y preguntas, se le puede ir dando respuesta. Ok, vamos a hacer en este punto, doctora Ana Mercedes, una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a hablar un poco más de esos cambios hormonales que se presentan en la adolescencia y cómo afecta precisamente el comportamiento, tanto psicológico, físico y social de aquel adolescente. Ya regresamos. En general, una vida sana se logra mediante hábitos que te conduzcan siempre a tu bienestar físico, mental y emocional. Y en este caso, la sexualidad es parte integral de una buena calidad de vida. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @temas de familia telecaribe o en Facebook @temas de familia telecaribe tc. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @temas de familia telecaribe o en Facebook @temas de familia telecaribe tc. Temas de familia. Recuerda que la sexualidad de una pareja es cosa de dos. No se trata solo de complacer los deseos de la otra persona o los propios. Primero reconoce tus límites y luego aprende a marcarlos. Nuevamente de regreso con ustedes en Temas de Familia. Hoy estamos conversando con la doctora Ana Mercedes, quien nos está acompañando en el día de hoy, psicóloga clínica, nos está abriendo una cantidad de información maravillosa con respecto al tema de la reproducción sexual y reproductiva precisamente de los adolescentes y todos estos cambios que esa etapa de la vida trae para ellos, para ese niño que va creciendo, que va pasando de una etapa de niñez, de infancia, a la preadolescencia y después a la adolescencia, y todos los cambios tanto físicos como psicológicos y sociales que comienzan a presentar. Es una etapa difícil de la vida, pero todos hemos pasado por ahí. Habíamos dicho en el segmento anterior, doctora Ana, y quedamos en hablar en esta oportunidad cuando regresáramos de los cambios hormonales. Los cambios hormonales que presentan en la vida del ser humano, tanto de la niña como del niño, y a partir de ahí, cómo comienza su comportamiento a cambiar. Sí, bueno, hay diferentes cambios a nivel físico, ¿no? De sus características sexuales primarias y las sexuales secundarias. Entonces, a nivel primario encontramos, por ejemplo, que comienza a generar, por lo menos en las niñas, el ensanchamiento de las caderas, aparece la menarquia, que es su primera menstruación,
También aparecen las vellosidades en su vulva y en todos sus órganos, debajo pues en las axilas, comienza pues a aparecer también simultáneamente en los chicos. A nivel hormonal también se da el crecimiento y básicamente inicialmente las chicas crecen mucho más rápido que los chicos. Claro que ellas después en una etapa se produce un momento de estancamiento y ellos posteriormente entonces las alcanzan en cuanto a su crecimiento. Hablando físicamente. Hablando físicamente. Pero siempre se ha hablado también, además, que de pronto la mujer madura un poco más rápido que el hombre a nivel mental, por decirlo de alguna manera. Ya una chica que tiene 15 años o 18 años ya no está pensando igual que el mismo chico que tiene los mismos 18 años. De pronto tiene como otra manera de ver la vida, una madurez innata en la mujer, o en esta generación no es así. No, realmente pues es probable que hayan algunas diferencias, ¿sí? Pero tanto como para medirlas a nivel de la madurez psicológica, no podríamos tanto determinarlas a ese nivel. Pero sí hay algunas diferencias, por ejemplo, se han encontrado con respecto a las creencias y a las actitudes que ellos tienen frente al tener relaciones sexuales, frente, por ejemplo, a la conducta de protegerse frente a, digamos, el uso de anticonceptivos de tipo oral o como hoy en día las famosas pastillas de emergencia. Todo esto sí podríamos decir que podría encontrarse algunas diferencias. En la investigación que desarrollamos en una muestra considerable, alrededor de 2.000 estudiantes de toda la región Caribe, desde Montería hasta La Guajira, encontramos precisamente que los chicos presentan un porcentaje mayor con respecto a la actitud de protegerse frente a su relación sexual, mientras que las chicas, ellas presentaron una mayor actitud, o sea que ellas encuentran más favorable el hecho de abstenerse y postergar sus relaciones sexuales. Entonces, realmente en cuanto a ese tipo de actitudes o creencias sí podríamos encontrar diferencias. Ya la madurez implica muchos factores a nivel psicológico donde realmente no hemos encontrado ciertas diferencias. Ciertas diferencias, están un poco parejos también. En esta etapa también es la etapa de exploración, como habíamos comentado, es la etapa de pronto del conocimiento de qué será precisamente tener una relación sexual, cómo se sentirá eso. Muy bien. De pronto no están muy conscientes de las consecuencias, porque entonces no tuviéramos tantas adolescentes embarazadas a tan temprana edad, ni del cuidado que debe haber al respecto. Pero sí también es una etapa donde comienza a desarrollarse esa identidad sexual, lo que les gusta hablando en materia de sexualidad. Que según sus investigaciones, según los conocimientos que tiene como experta en este tema, ¿qué nos puede decir al respecto? Cuando ya empieza ese proceso de estos adolescentes, tanto hombres como mujeres, y empiezan a descubrir esa identidad, qué les gusta hacer, para lo que sirven, si están de pronto conformes con lo que están sintiendo en ese momento, ¿verdad? Esa identidad sexual en ese punto. Más que todo relacionada con el tema del embarazo, ¿se refiere? ¿O en general? En general, de los gustos y las preferencias y las inclinaciones que pueden tener los adolescentes a esa etapa y que van a definir esa identidad sexual que van a tener de ahí en adelante. Bueno, realmente existen, digamos, para la identidad sexual, por ejemplo, existen, digamos, identificación del rol. Es muy importante que algunos adolescentes se identifican con su rol de femenino. Incluso las investigaciones dicen que en la última encuesta nacional de demografía y salud en Colombia en el 2010, dice que las adolescentes en alrededor de un 14% desean un embarazo, ¿sí? Frente a un 50% que realmente no lo desea. Entonces, en términos de esta etapa, es una etapa de identidad donde hay una serie de características
sexuales comunes a cada uno, pero también es muy importante dentro de esa identidad sexual que el joven pueda en algún momento desarrollar un proyecto de vida, ¿sí? Que en el proyecto de vida vamos a tener en cuenta ciertas habilidades que le van a permitir, en este caso, tomar una decisión, si realmente ella o él se identifica con un rol de padre o madre, ¿sí? Algunos adolescentes en esa población que se ha encontrado que desean, por ejemplo, tener un hijo, en cuanto a las adolescentes, se ve más que todo relacionado con el hecho de que para ellos es probable que les dé más estatus el hecho de tener un hijo, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta todas esas características. Pero también en estas generaciones también se ha espaciado ese tiempo. Además, hoy en día las mujeres adultas cada vez se demoran más tiempo en casarse. Ya no, ya no era como antes, que de pronto contraían matrimonio a los 20, 21, 22 años. Ahora les coge los 30 y los 35 años y todavía quieren desarrollarse profesionalmente antes de convertirse en esposas, en mamás, en amas de casa y todo el rol que tienen que desempeñar por ese lado, ¿no? Así es, sí. Por ese lado sí, pero por el lado de los adolescentes todavía tenemos realmente esa problemática. Encontramos en el 2010, por ejemplo, en el Atlántico, encontramos alrededor de el 17% de las adolescentes que estaban embarazadas, ¿sí? Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto. Por otro lado, se ha encontrado que el inicio de la relación sexual se ha encontrado en un 13% de las chicas antes de los 15 años. Entonces también hay una situación actual que nos define esta problemática, ¿sí? Como una problemática que hace parte es una prioridad, digamos, en salud pública, ¿sí? Y no hemos hablado de ese contexto donde también la situación va mucho más allá del adolescente y del contexto familiar, sino que también obedece también a políticas públicas, que hay que mirar cómo se implementan. Bueno, ¿sí? entonces aquí es un grupo interdisciplinario, por decirlo de alguna manera, entre el adolescente, obviamente, que está precisamente pasando por esa etapa, sufriendo los cambios y teniendo la cantidad de experiencias que tienen hoy en día. Están los padres de familias o tutores, las instituciones educativas, pero también está la parte gubernamental, ¿cierto? O distrital o departamental, que tienen que velar también porque esa población no siga adelantando y avanzando de esa manera, creyendo que a los 15 años ya es una edad para tener relaciones sexuales o para quedar embarazadas y ser madres, cuando de pronto, y usted me corregirá, doctora Ana, no tienen la madurez suficiente ni la responsabilidad suficiente para traer un hijo al mundo. Claro. Así es. Y precisamente uno de los elementos que también hacen parte o justifican esta problemática es los programas para la educación, de la educación para la sexualidad, ¿sí? ¿Qué está pasando con respecto a esto? Se ha encontrado en algunas instituciones educativas donde sí existen los programas, pero que los programas a ese nivel, digamos, las intervenciones no han sido exitosas. Pero por otro lado, encontramos instituciones educativas donde no hay educación para la sexualidad. A nivel, estamos hablando de la región Caribe, ¿sí? Y generalmente esto también va para toda la población nacional. ¿Esto es un problema a nivel cultural? Sí. Al principio habíamos dicho que de pronto los países en proceso de desarrollo, como los de América Latina, de pronto están un poquito más con estadísticas grandes con respecto a este tema, a diferencia de países ya más desarrollados, que de pronto no tienen una población de adolescentes ni con actividades sexuales tan profundas, ni con embarazos a temprana edad. Sí. O sea que el problema iría más hacia dónde, según hacia el tema cultural. Bueno, es que no se puede hablar solamente que va hacia un tema, como usted lo dijo inicialmente, es un problema que tiene múltiples factores, ¿sí?
La cultura sería uno de los elementos que también van a actuar y van a influir, como también hay un tema muy importante que no hemos conversado y es sobre los valores, ¿sí? El valor de la responsabilidad. Es muy importante dentro de esto, en la familia, en el contexto de la familia y en el contexto educativo, trabajar mucho a esta parte de la responsabilidad con los jóvenes, ¿sí? Porque de hecho, dentro de los derechos, digamos, hay una perspectiva de la salud sexual que se ha visto también dentro del enfoque de los derechos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, frente a esto, ellos también necesitan asumir, tienen sus derechos, pero también deben asumir sus deberes. Dentro de eso sería asumir, digamos, la responsabilidad de lo que es la toma de decisión frente a ellos, de esa opción que ellos tienen de tener su relación sexual. Pero también ellos tienen el deber de asumir una responsabilidad frente a lo que es su proyecto de vida, ¿sí? Y no solamente ese proyecto de vida, sino también el desarrollar habilidades para la vida que le permitan a ellos en algún momento analizar todas estas consecuencias que hemos visto que trae esta problemática y poder tomar una decisión adecuada en un momento Acertada. dado. Acertada. Así es. Bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso vamos a conversar sobre que no solamente es el inicio de la relación sexual o de la actividad sexual a temprana edad, la planificación como tal, es decir, obviamente que no vengan más adolescentes con embarazos en esta etapa, en esta generación, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Lo importante que es hablar sobre este tema después de la pausa para comercial. Ya regresamos. Continúa educándote en temas de sexualidad. No solo te dará ideas para disfrutar del sexo, sino también una sensación de confianza y seguridad para saber lo que quieres, lo que puedes, lo que debes y no hacer. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si te sientes incómodo o presionado, no te quedes con la duda. Busca información especializada o la ayuda de un profesional que te oriente adecuadamente. Muy bien, en este punto, cuando regresábamos de comerciales, quedamos en conversar el tema de no solamente la planificación, el conocimiento de la etapa de relaciones sexuales, sino también de las enfermedades de transmisión sexual que se presentan y que de pronto los adolescentes hoy en día, doctora Ana, no tienen conocimiento. Piensan que, bueno, si usan la pastilla anticonceptiva o la después de, como usted mencionaba, asunto arreglado. Pero no va mucho más allá con respecto a que con quién ha estado aquel otro muchacho, si ya esa chica ha tenido alguna clase de relación adicional. Entonces, y eso se va convirtiendo como en un ciclo y comienzan las enfermedades de transmisión sexual. Hablemos sobre esto. Sí, realmente, precisamente se cree que ellos tienen cierto conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual, pero realmente en el momento en que ellos toman la decisión de tener una relación sexual, ellos no se protegen precisamente frente a esto. De pronto las adolescentes piensan que con las pastillas
sería suficiente para ellas protegerse, pero no tienen un conocimiento muy amplio con respecto a lo que es las infecciones de transmisión sexual. Y también hay una serie de mitos frente a esto. Como por ejemplo, ¿cuáles? Sí, ellos piensan que, por ejemplo, si una persona se ve, digamos, bien, digamos, en su apariencia física, entonces está bien. es probable que esa persona esté bien y no les pueda transmitir, digamos, este virus. Ok. Y la cantidad de enfermedades que hay precisamente. Y las cantidades de enfermedades, porque no solamente sería en cuanto al SIDA, sino todas las infecciones que hay de transmisión sexual que desconocen. Entonces el problema no es solamente protegerse con la pastilla un día después o anticonceptivos de emergencia, que también le llaman, o anticonceptivos orales, sino que va mucho más allá también de tener claro cuál es la historia que cada uno pues sexualmente puede tener y conocer a su pareja. Y el tema también implica otro tipo de concepto como es la fidelidad en la pareja. Y además tengo entendido que cuando comienzan este proceso de la sexualidad tan temprana edad, doctora Ana, comienzan a crear cierta adicción al sexo, porque van generando en ellos, con 14, 15, 16 años, esas sensaciones que se les despiertan y quieren de pronto volver a probar y volver a tener relaciones, y así empiezan de pronto, por decirlo de alguna manera, a ser un poco adictos a tener relaciones sexuales, a tener una experiencia sexual. Sí, es probable que también en la historia de ese adolescente se pueda encontrar tempranas experiencias relacionadas con el abuso, cuando se ha encontrado que jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual generan una conducta, digamos, de mayor promiscuidad a nivel sexual. Entonces ellos incrementan, digamos, sus relaciones. Muy bien. Y hoy hemos hecho cierta investigación para ustedes que queremos mostrarles a continuación. La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive durante toda la vida, desde nuestro nacimiento. Es mucho más que relaciones sexuales o genitalidad. Es la construcción que hacemos de nosotros mismos como hombres o como mujeres a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. Es una condición inherente a todos los seres humanos y se constituye en un derecho cuyo disfrute debe ser garantizado por todas las sociedades. Yo pienso que una de las inquietudes que tenemos los adultos es con quién hablan los adolescentes. Hablan entre ellos, tienen la misma información, de pronto quién está capacitado para decirle las cosas a los adolescentes como es y no su par, ¿verdad? Que de pronto tiene hasta el mismo o menos conocimiento del que está preguntando. Así Entonces es. no es válida esa información tampoco. Bueno, yo diría que dependiendo de la información que maneje ese adolescente. Hoy en día se ha encontrado que, si bien es cierto, los adolescentes se comunican con sus pares y sus amigos, y para ellos es muy importante toda esta información que ellos les dé, también para ellos es muy importante lo que sus padres puedan conversar con ellos, y no solamente sus padres, también sus profesores. En relación con el hecho de que un joven sea que le imparta educación para la sexualidad a otro joven, precisamente hoy en día los programas a nivel de la sexualidad, de la promoción, digamos así, con respecto a una salud sexual, se están desarrollando precisamente donde el chico va a participar precisamente de esa información, y resulta que los efectos son mejores cuando otro chico que se ha documentado previamente y ha preparado, por ejemplo, toda una serie de información, va con ellos a generar un espacio donde se pueda transmitir. Se escuchan más y entre ellos, ¿no? Se escucha más. Entonces, hoy en día los programas se están tratando de involucrar precisamente a los jóvenes para que ellos formen parte de este proceso.
teniendo en cuenta que van a ser más escuchados por sus mismos pares. También se está trabajando mucho lo que es a nivel de programas radiales, donde los mismos jóvenes son los que desarrollan este programa. Y programas radiales tanto en los colegios como programas radiales también a nivel de las comunidades. Yo quiero, doctora Ana, que en este punto le cuente según su experiencia a nuestros televidentes, ojalá haya muchos adolescentes viéndonos, sino los padres, para que de pronto también se sacudan un poquito de esta problemática tan grande que tenemos, de cómo cambia la vida de un adolescente cuando queda embarazada a temprana edad, cuando el chico se convierte en padre a temprana edad y cómo su núcleo familiar cambia completamente. ¿Qué pasa en la vida de esa familia y de esa niña o de ese niño cuando ya se convierten en padres en tan temprana edad? Sí, digamos que el embarazo en adolescentes conlleva una serie de consecuencias. Por ejemplo, a nivel psicológico, el bienestar de ese adolescente sufre algunas alteraciones en sus estados emocionales. Si bien es cierto, pues ellas están muy contentas de recibir a ese hijo que es para ellas como un muñeco que van a cuidar, ¿sí? Sin embargo, también vemos que hay consecuencias al interior de la familia, puede que se genere mayor violencia intrafamiliar porque socialmente puede que algunos padres rechazan a sus hijas adolescentes embarazadas. También trae repercusiones, por ejemplo, en deserciones escolares. Por ejemplo, también genera pocas oportunidades a nivel laboral de la joven. En fin, puede traer en algunos casos depresiones postparto, se ha encontrado en algunos adolescentes. Entonces tiene muchas repercusiones, no solamente a nivel biológico, también en la adolescente, como también a nivel psicológico y a nivel social y económico. Se dice que pues generalmente esto podría llevar, digamos, a problemas económicos. Claro que sí. Y terminan de pronto los padres o los abuelos cuidando a ese bebé que viene al mundo. Así es. Porque ese adolescente todavía no tiene la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de él. No y está usted preparado. decía hace un momentico que de pronto muchos lo reciben con alegría porque piensan que es como un muñeco, pero otro porcentaje muy alto Sí. no desean a ese bebé. Así Entonces es. viene también un ciclo de abandono, de adopción, de rechazo con respecto a esa criaturita que viene al mundo. Sí, en algunos casos puede que ya existen instituciones donde las reciben a las adolescentes y ellas tienen la opción de dar su hijo en adopción. Bien, en vamos a hacer algunos nuevamente una casos. pausa para comerciales. Al regreso, conclusiones finales de este tema tan interesante en temas de familia. Ya regresamos. La salud sexual se relaciona directamente con nuestro bienestar físico, psicológico y social, y no solo con la ausencia de enfermedades. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Los jóvenes deben estar conscientes que toda experiencia sexual requiere madurez y responsabilidad, pero sobre todo estar completamente seguros de que es el momento ideal y no solo por presión de la pareja o del círculo de amigos.
Segmento para conclusiones y recomendaciones de parte de nuestra invitada, la doctora Ana Mercedes. Sí, realmente, como hemos visto, el problema es un problema integral, donde forman parte distintos actores, desde los padres, desde los profesores, desde el joven, desde el contexto social y también incluso los medios de comunicación. Entonces necesitamos que todos estemos integrados para poder trabajar e implementar más políticas, estrategias para mejorar, digamos, esta situación dentro de lo que es la adolescencia. Por otro lado, a nivel familiar, se necesita mucho que se favorezca la comunicación, que los padres ayuden a fortalecer todo lo que es el desarrollo de la autonomía, que los jóvenes se sientan que pueden en algún momento ser capaces e independientes para poder tomar una decisión mucho más segura, que se favorezca el hecho de que ellos puedan expresar sus emociones, y no solamente sus emociones, sino también lo que ellos piensan, para que puedan desarrollar habilidades en cuanto a la comunicación asertiva y en algún momento puedan defender sus derechos en una forma adecuada, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, a nivel personal o individual, se necesita que los adolescentes tengan claro o desarrollen proyectos de vida, que manejen ese tiempo libre, traten de desarrollar actividades de tipo vocacionales, por ejemplo, o actividades de tipo artística, deportivas, para que ellos puedan tener, digamos, muchas más habilidades de convivencia social y convivencia ciudadana. Okay. En este punto quiero agradecerle, doctora Ana, por habernos acompañado hoy en temas de familia. Creo que hemos tocado puntos muy, pero muy importantes con respecto al tema de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. Espero que a nuestros televidentes algo les haya llegado y podamos poner ese granito de arena para cambiar un poco precisamente esta etapa del ser humano, que es compleja, pero que es muy bonita también y que seguramente nos va a traer muchas cosas satisfactorias si sabemos encaminarlas de buena manera. Gracias por estar con nosotros en Temas de Familia, que pasen un feliz día. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir toda esta información, que espero que sea de mucha utilidad para toda la familia y en especial para los adolescentes. Un teléfono, un número telefónico donde nuestros televidentes se puedan comunicar con usted. Seguramente habrá muchas madres que querrán de pronto un poco más de información y de orientación. Sí, puede ser al 300-480-5493. Gracias nuevamente, a ustedes también gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Sigan con Telecaribe y su programación y sin falta los espero 10:30 de la mañana. Chao. Temas de familia.